Estimados oyentes, reciban una cordial bienvenida al espacio donde el derecho se encuentra con la reflexión profunda. El abogado científico. Este foro es nuestra dedicación a explorar las intersecciones entre las disciplinas jurídicas y el pensamiento crítico, ofreciendo un escenario para el diálogo intelectual y el desarrollo personal en el mundo del derecho. Acompaña a Andrés Arellano en este viaje de indagación y descubrimiento. Cada capítulo está diseñado para profundizar en cómo el razonamiento analítico influye y fortalece nuestras prácticas legales, desafiando las convenciones y fomentando un entorno de aprendizaje basado en la comprensión y el razonamiento lógico. El abogado científico se compromete a ser una ventana a la exploración de conceptos jurídicos a través de la lente de la metodología y filosofía científica, con un fuerte enfoque en el análisis crítico y la evidencia. Este enfoque nos permitirá abordar temas desde una perspectiva única, desentrañando las complejidades del derecho y promoviendo una práctica legal más reflexiva y fundamentada. Así, los invito a embarcarse en esta aventura de conocimiento, donde juntos exploraremos los principios que forman la esencia de la abogacía. Prepárense para un viaje hacia la comprensión profunda y el enriquecimiento intelectual. Bienvenidos a El Abogado Científico. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Pasaron un par de días desde que subí el último. Bueno, era por cuestiones de trabajo que no había tenido un tiempo de reflexión para este tema que sigue del periodo semántico o semanticista de la filosofía de la ciencia, porque es un tanto complejo lo que también se maneja, ¿no? Bueno, pues que parte de la filosofía de la ciencia no es sencilla. Pero aquí, como el periodo semanticista ya se maneja hasta tiempos actuales que estamos creando y tú escuchas este podcast, es el periodo que rige, la reflexión toma tiempo, toma energía y bueno, hay que estar concentrado para tal efecto. Cuestión que recién encontré un espacio, aun y cuando tenía ya unas anotaciones, pues tuve que volverlas a leer, reflexionar. El periodo que hablamos se caracterizó por intentar mediar entre el periodo de la concepción heredada y el periodo historicista. El tema central a discutir en el periodo semanticista es que las teorías son vistas más como modelos que como sistemas axiomáticos. Esta es la primera diferencia. Aquí entramos ya en materia. Las teorías son vistas más como modelos que como sistemas axiomáticos. Pero, ¿qué es un modelo? La palabra modelo pues, es notorio que resulta un tanto ambigua, un tanto general, pero para acotarla necesitamos acudir a algunas concepciones que dentro de este periodo surgieron. Hay una que menciona que un modelo es aquello que representa algo. Otra señala que un modelo no es la representación, sino lo representado. Es decir, aquí tomo las ideas de Christian Karman para explicar esta diferencia. Imagina que vas a pintar a una persona. La pintura sería la representación. La persona, lo representado. Entonces, según la concepción de que un modelo es aquello que representa algo, el modelo aquí sería la pintura, pues esta representa a una persona. Por otro lado, según la concepción de que un modelo no es la representación, sino lo representado aquí sería la persona. Es decir, la persona es el modelo porque es lo representado y la pintura es la representación. Otro ejemplo, bueno, para que quede también claro esto, es un vehículo a escala de un vehículo de tamaño real. El vehículo a escala es la representación y el vehículo de tamaño real es lo representado. Por ello, el modelo, según la primera concepción, sería el vehículo a escala. Y según la segunda concepción, el vehículo de tamaño real sería el modelo. Espero haber explicado de manera lo más sencilla posible este tema del uso de los modelos como representación. Y como lo representado. Como escuchas y mentalmente vas creando tu imagen de esto, el tema del modelo es el mismo, solamente que su contenido es el que varía
de representación y representado. O sea, la palabra modelo se entiende en este nivel de lenguaje como para tener en cuenta la realidad como objeto, o, bueno, la realidad siempre es el objeto, sino la realidad como el aspecto directo a representar y lo representado de esa realidad. Y lo representado de la realidad pues viene a ser el objeto. O sea, esta es la cuestión un poco compleja de este lado. Para poder hacer una idea mejor, la concepción de que la teoría es un modelo que representa a algo serían las matemáticas, donde mediante fórmulas representan una realidad. Y aquellas son válidas si dichas fórmulas coinciden con el fenómeno de la realidad. Ahora bien, entendido esto sobre que hay posturas que construyen sus teorías y modelos con base en lo representado y otras con base en la representación, aquí entra otra vez el ejemplo de lo representado, que es la pintura, y la representación que sería, lo representado, que sería la persona, y la representación, que sería la pintura. Hay que tomar este ejemplo para poder entender este tema de los modelos. Entonces, explicado y posiblemente entendido, continuamos. Hay dos personas que surgen aquí. Uno es Patrick Suppes y otro es Ron Harry. Pero también hay otros más que en un sentido estructuralista crean una concepción. Este es Carlos U. Molines y Wolfgang Balzer. Ellos son bastante seguidos y estudiados también actualmente. Ahora, para poder continuar y tener una conclusión un poco más ilustrativa, utilizaré algunas ideas de un paper publicado el 19 de septiembre del 2014 en la página de researchgate.net. Los autores es Agustín Aduriz Bravo y Jeffrey Ariza. En pocas palabras, ellos nos mencionan que las teorías no son modelos, ¿sí? Nos mencionan que es lo mismo un modelo que una teoría. Y aquí señalan a Morrison y Morgan, que refieren que el modelo tiene una función representacional, analógica y mediadora entre las teorías y el mundo. Además de que los modelos son representaciones parciales e idealizadas del mundo. En parte, la idea esencial que nos da Agustín y Jeffrey es que, según lo comprendo, que las teorías no son modelos. Ojo aquí, las teorías no son los modelos, sino que los modelos se entiende que los modelos median entre la teoría y el aspecto empírico, por supuesto, de la realidad. Esta es la cuestión para no confundir los modelos con las teorías. Son mediadores entre teoría y realidad. Acuérdate aquí lo de representación y el representado. En estos podcasts obviamente es demasiado complejo sintetizar y resumir ideas de tal calibre en 10 minutos. Y digo 9-10 minutos porque es la media en la que ustedes estadísticamente prestan la atención suficiente. Bueno, eso es lo que arrojan los datos de Spotify y Anchor para explicar esto. Se podría hacer 30 minutos, una hora. Sin embargo, esto tiene la intención de que tú te sumerjas ya en este periodo semanticista, que es el que se mueve la ciencia actualmente, en el que los conocimientos que tú adquieres vienen siguiendo teorías y modelos de la realidad, ¿sí? Y en los siguientes podcasts pues ya entraremos ahora sí en materia un poco más ya de materia penal, de defensa, pero vamos a seguir la línea así epistémica y de filosofía de la ciencia un tanto. De hecho, vamos a hablar del modelo. Fíjate, aquí está el modelo, se me fue el nombre de pronto, el modelo lógico del derecho penal. Entonces con estas ideas del modelo vamos a tratar de
entender a nivel epistémico la referencia de esta autora, de Olga, de su modelo lógico del derecho penal. Entonces, vamos a tratar de seguir esta misma línea. O sea, es complejo, te soy franco, es complejo, pero ya intenté explicarte este tema del periodo semanticista y cómo las teorías y modelos se usan para explicar la realidad, teniendo los modelos como mediadores entre la teoría y la realidad. Y aquí entra, vuelvo y repito, la representación y lo representado. Según la postura que se tome, si tú tomas la postura de que el modelo es la representación o lo representado, entonces va a ser tu perspectiva propia de la realidad y de la ciencia. Gracias por haber escuchado estos podcasts. Con esto concluimos la primera temporada. Nos vemos en próximos días en la siguiente, propiamente hablando de derecho, con estas líneas filosóficas y epistémicas y metodológicas, por supuesto. Nos escuchamos en el siguiente podcast.